Hola, ¿qué tal? Aquí estoy nuevamente, continuando con la serie de vídeos que tienen que ver con la solución de circuitos RC. En esta ocasión, pues ya vamos a utilizar las ecuaciones que hemos obtenido en los dos vídeos anteriores. El primero fue para obtener la solución general del circuito. De este circuito, una vez que se cierra el interruptor, obtuvimos la solución general. Y en el video pasado, en el video anterior, vimos las particularidades o los casos particulares que nosotros podíamos tener de esta ecuación. Si teníamos condición inicial de voltaje aquí de 0 voltios, cómo se modificaba esta solución general, o si no teníamos voltaje en la entrada y solo teníamos condición inicial de voltaje, cómo nos quedaba la solución de la ecuación. En general, vuelvo y les repito, sugiero que mejor se aprendan nada más esta ecuación de aquí, la solución general del circuito, y ya dependiendo de la información de la que se disponga, pues nos queda de este modo o nos queda de este otro, pero creo que es más intuitivo si utilizamos la solución general que tuvimos desde el principio. Pero bueno, lo dejo, de todos modos pongo las otras porque existen muchos autores por allí en libros que manejan estos casos particulares y no quiero que se me vayan a confundir diciendo yo solo conocía esta solución, de dónde salió esta o de dónde salió esta otra. Entonces por aquí las tengo presentes. Vamos a hacer el primero de los ejemplos. Vamos a tomar estos valores que tengo por aquí. En el instante t igual a 0, es decir, en el momento que nosotros cerremos un interruptor, vamos a tener este circuito y dice que tenemos un voltaje de entrada de 15 voltios, un capacitor de 100 microfaradios y una resistencia aquí conectada en serie de 5 kilo ohms. Dice calcular la constante de tiempo tau, obtener la ecuación del voltaje en el capacitor, la ecuación del voltaje en la resistencia, que esta pues vamos a ver cómo se obtiene, porque si se fijan, aquí la solución es simplemente calcular el voltaje del capacitor, no el voltaje de la resistencia, pero van a ver que es una forma para calcularla muy sencilla. Y dice las ecuaciones que sean válidas para el tiempo mayor que 0. Estas ecuaciones son válidas una vez que nosotros cerramos el interruptor y de ahí en adelante esas ecuaciones serán válidas. Y luego dice por aquí, construir en una sola gráfica ambos voltajes para al menos 5 veces tau. Entonces, lo primero, vamos a calcular el valor de tau. Recordemos que para calcular el valor de tau, nosotros acabamos de obtener la fórmula que dice que para un circuito RC, el tau es simplemente el producto de R por C. En este caso, la R vale 5000 ohms. 5000 ohms y el capacitor vale 100 microfaradios, pues sería 100 por 10 a la menos 6 faradios. Al hacer este producto nos va a quedar 0.5 segundos. Dejo por aquí el dato de que son segundos para que ustedes averigüen o hagan un análisis dimensional y que eso corresponda exactamente en segundos. Eso tiene que ser así porque si nosotros revisamos la ecuación, pues al momento de sustituir el tiempo aquí en RC, pues tienen que ser, bueno, más bien al sustituir el valor de RC aquí, tienen que ser segundos para que se eliminen segundos con segundos. Pero pues lo dejo ahí como inquietud para que ustedes después hagan el análisis dimensional. Entonces, lo primero que me están pidiendo es el valor de tau. Ya sé que tau vale 0.5 segundos. Ok, ya quedó esta parte de aquí. Dice, ahora, obtener la ecuación del voltaje en el capacitor. Pues la ecuación del voltaje en el capacitor no va a ser más que una simple receta de cocina. Ya tengo yo que el voltaje en el capacitor es el voltaje de entrada menos el voltaje de entrada menos el voltaje VC sub 0 por E a la menos T partido por RC. Yo ya sé que el producto RC son 0.5. Ahorita lo sustituimos. Entonces, si se fijan, aquí dice que el valor de VC sub 0, esto es muy importante. El valor de VC sub 0 es el valor del voltaje que yo tenga aquí previamente almacenado en el capacitor. Pero si nos damos cuenta, en el ejercicio o en el problema, en ningún lado me dice que haya un voltaje
en el capacitor. Entonces, si no hay ningún dato que me especifique que hay un voltaje aquí, pues nosotros por conveniencia vamos a decir que ese voltaje que yo tengo aquí va a ser de 0 voltios. Después vamos a hacer unos ejemplos en el que, aunque no nos digan que hay un voltaje, vamos a calcular cuánto vale ese voltaje. Aquí sé que vale 0 porque en el enunciado no me dice que tenga ningún valor. Y además, si el circuito estaba abierto, pues no estaba circulando corriente, no hay ningún indicio que me diga que aquí había un voltaje. Por lo tanto, pues voy a considerar que este voltaje vale 0. Por lo tanto, lo voy a sustituir como 0 y me va a quedar que el voltaje en el capacitor es el voltaje de entrada, 15 voltios, ¿ok? Menos el voltaje de entrada, 15 voltios, menos la condición inicial del voltaje. Pues dado que no hay nada de condición inicial, pues vamos a poner 0 por E a la menos T. El producto RC, ¿cuánto me da? 0.5. 0.5, ¿ok? Entonces, al poner yo por aquí 0.5 y hacer la división 1 entre 0.5, esto me va a dar a menos 2. Por lo tanto, me queda 15 voltios menos 15 por E a la menos 2 por T voltios. Si se fijan, únicamente estoy sustituyendo en la solución general, aquí, en la solución general del circuito RC, y me está quedando la forma como yo la tengo simplificada acá, ¿vale? Entonces sería el voltaje VC son 15 por 1 menos E a la menos 2 por T, y todo esto son voltios. Aquí yo tengo ya la ecuación del voltaje en el capacitor. Obviamente aquí las unidades serían segundos y cuando lo subo acá en el numerador serían segundos a la menos 1 para que cuando yo sustituya el tiempo de segundos, los segundos se eliminen. Pero para no rellenar aquí tanto espacio y que no se vaya a confundir más el procedimiento, lo voy a dejar así. De tal manera que yo aquí ya tengo la ecuación del voltaje en el capacitor. Una vez que el interruptor se cerró, el circuito equivalente es este de aquí. Yo tengo el voltaje de entrada, que en este caso son 15 voltios. El interruptor está cerrado, por lo tanto simplemente es un conductor allí conectando para que la corriente circule. Aquí tengo la resistencia y aquí el capacitor. Entonces, el voltaje en el capacitor, que es este de aquí, que tiene esta polaridad, se rige con esta ecuación de aquí, es decir, el voltaje del capacitor, pues hará esto, ¿no? Nosotros graficaríamos al sustituir en el tiempo los valores de tau, 1 tau, 2 tau, 3 tau, etc. Y aquí voy a calcular ahora el voltaje en la resistencia. Si se fijan, yo tengo una trayectoria cerrada por la cual está circulando obviamente una corriente. Yo conozco la ecuación del voltaje en el capacitor, yo conozco el valor del voltaje de entrada. Lo que quiero conocer es el voltaje en la resistencia. Si nosotros aplicamos una ley de tensiones o una ley de voltajes de Kirchhoff, conozco esta, simplemente desconozco el voltaje en la resistencia, pues con esa ley de tensiones o ley de voltajes de Kirchhoff puedo encontrar la ecuación del voltaje en la resistencia. Me quedaría de la siguiente manera. Si analizo en la dirección de las manecillas del reloj sería menos 15 voltios, que es el voltaje de la fuente, y luego más el voltaje en la resistencia, y luego más el voltaje en el capacitor o en el condensador. No hay más elementos conectados en esta trayectoria cerrada, por lo tanto la suma de todos los voltajes tiene que ser igual a 0. Despejo de aquí cuánto vale el voltaje en la resistencia y me queda que es 15 voltios al pasarlos al segundo miembro.
y negativo se hace positivo y aquí menos VC. Sustituimos y sería 15 voltios menos. ¿Cuánto vale VC? Pues VC vale, creo que hubiera sido mejor dejar expresada la respuesta en este formato. Véanlo. Bueno, ahorita van a ver por qué. Creo que hubiera estado mejor dejarla en este formato, no simplificada como esto. ¿Por qué lo digo? Pues porque si nos fijamos sería menos VC y voy a poner aquí este formato de la ecuación, ¿vale? Es más, incluso hasta voy a decir, me voy a llevar este formato. Sería menos lo que tengo aquí, 15 voltios, menos E a la menos 2 por T. Bueno, a la menos 2, perdón, E elevado a la menos 2 por T. Y estos son también, no, aquí me falta el 15. Este 15 de aquí, 15 voltios. Ok. Entonces, al aplicar el signo menos para eliminar este corchete o paréntesis, me queda VR es igual a 15 voltios, estos primeros de aquí, y luego menos por más menos, 15 voltios, y menos por menos va a ser más. 15 por E a la menos 2T voltios. Vemos que este más 15 con este menos 15 se van, por eso decía que era más cómodo este formato para poder hacer esta operación. Y el resultado de el voltaje en la resistencia es simplemente 15 por E a la menos 2T voltios. Y aquí ya tenemos la solución para el voltaje en la resistencia. Tengo el voltaje en el capacitor, tengo el voltaje en la resistencia y tengo el valor de tau. El valor de tau que es de 0.5 segundos. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Dice, construir en una sola gráfica ambos voltajes para al menos, bueno, ambas ecuaciones del voltaje para al menos 5 tau. ¿Cuáles vamos a graficar? Pues vamos a graficar esta ecuación y vamos a graficar esta otra ecuación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que hacer una tabla, lo voy a poner por aquí, una tabla en la que nosotros vamos a colocar los tiempos. Vamos a poner por aquí, eso les voy a pedir que ustedes allá en casa lo verifiquen. Yo voy a hacer nada más uno o dos cálculos. Voy a poner por aquí así y voy a poner por acá. Aquí yo voy a poner el tiempo, ¿vale? Y lo vamos a hacer, como les había dicho, para 5 tau, es decir, empezamos desde el tiempo 0 y luego vamos a ver cuánto tiempo vamos a poner aquí, que eso va a equivaler a 1 tau. Esto va a ser a 0 taus, esto va a ser 1 tau, esto 2 tau, aquí así. Y ahorita vemos a cuánto tiempo equivale. 1, 2, 3 tau, 4 tau y 5 tau. Solo estoy dibujando aquí cómo me quedaría la tabla. Y aquí vamos a poner la ecuación del voltaje, por ejemplo, en el capacitor, y aquí la ecuación del voltaje en la resistencia. Ok, entonces 0. Vamos a calcular el voltaje para VC en 0. Vengo para acá. VC. Quiere decir que yo voy a sustituir, bueno, voy a poner la ecuación aquí, o la pongo completa en este formato. Voy a poner aquí la ecuación VC es igual a 15 menos 15 por E a la menos 2 por T. Y estos ya sabemos que son voltios y voltios. Para sustituir el primer valor, lo que vamos a hacer es esto, es decir, voy a poner VC para el tiempo T igual a 0 segundos. Lo único que tienen que hacer es tabular como lo hacen en matemáticas. Sustituyen este 15 menos este 15 por E a la menos 2 y sustituimos. Aquí ponemos 0. Aquí es donde va el 0 del tiempo. ¿Vale? Y hacemos las operaciones. Si se fijan, 2 por 0 me va a dar 0. Por lo tanto, E elevado a la 0 me resulta en 1. Entonces, esto de aquí se hace 1. Lo pongo no como eso, más bien como así.
se hace 1 y me queda 15 menos 15. Resulta que el voltaje en el capacitor para el tiempo t igual a 0 son 0 voltios. Ok, y entonces aquí ponemos 0 voltios. Ahora voy a hacer el cálculo para el voltaje en la resistencia. El voltaje en la resistencia era 15 por E a la menos 2 por T voltios. Si lo queremos corroborar, aquí está, 15 por E a la menos 2 por T voltios. Así que no digan, ¿y de dónde salió esa ecuación? Pues lo siguiente es ahora sustituir el voltaje en la resistencia para un tiempo de 0 segundos. Aquí, 0, bueno, segundos, 0 segundos. Sustituimos y me quedaría 15 por E a la menos 2. Y aquí donde está la T vamos a sustituir el 0. ¿Vale? Y nos va a ocurrir lo mismo. E a la menos 2 por 0, pues me va a quedar E a la 0, que esto resulta en 1. Por lo tanto, el voltaje de la resistencia para el tiempo t igual a 0 vale 1 por 15, 15 voltios. Y entonces aquí ya ponemos 15 voltios. Este es el único cálculo que yo voy a hacer. Los demás ya los voy a hacer utilizando pues una hoja de Excel, o pues ya los voy a simplificar para no hacer todos estos cálculos aquí y que el video sea muy extenso. Lo que sí quiero decir es lo siguiente. ¿Cuál es el siguiente valor de tiempo? Pues ¿cuánto vale un tau? Ya habíamos calculado por aquí que un tau vale 0.5 segundos. Esto es lo importante, que yo aquí para un tau voy a poner 0.5 segundos, ¿vale? Y voy a hacer el cálculo de lo que me resulte, bueno, lo que me resulte aquí. Y luego 2 tau. Pues si un tau son 0.5 segundos, cuando yo multiplico por 2, pues entonces aquí voy a tener un segundo y voy a calcular el voltaje del capacitor y el voltaje de la resistencia. 3 veces tau. Pues 3 veces tau va a ser 1.5 segundos. 4 veces tau, pues 4 veces tau será 2 segundos. Y por último, 5 veces tau será 2.5 segundos. Quiere decir que este circuito RC llegará a la estabilidad tanto del voltaje, en el capacitor como en la resistencia después de 1, 2, 3, 4, 5 tau. Aquí voy a tener un tau, aquí voy a tener 2 tau, aquí voy a tener 3 tau, 4 tau y aquí voy a tener 5 tau. En el eje de la escala del tiempo, aquí voy a tener 15 voltios, voy a dividirlos más o menos entre 3, aquí serían 5 voltios, aquí serían 10 voltios. Si yo hago la gráfica de estas ecuaciones, me debe de quedar una cosa después de ir colocando o tabulando cada uno de estos valores. Vamos a ver que el voltaje en el capacitor va a ser una cosa más o menos tal que así. Después de que llego a 5 tau, el voltaje del capacitor tiene que hacer algo como esto. Y luego el voltaje en la resistencia comenzará desde 15, descenderá y después de 5 tau el voltaje llegará hasta 0. Este será el voltaje en la resistencia y este que yo pinte aquí en rojo será el voltaje en el condensador o en el capacitor. ¿Sale? Luego después analizamos qué era lo que estaba pasando antes de que el interruptor se cerrara, porque este es el instante t igual a 0 aquí, cuando el interruptor se cierra. Y vemos que 5 veces tau equivalen en este caso en particular a un tiempo de 2.5 segundos. ¿Vale? Entonces tenemos por aquí 2.5 segundos para que el voltaje del capacitor llegue hasta 15 voltios y para que el voltaje en la resistencia descienda hasta 0 voltios. En la siguiente diapositiva ya tengo por aquí construida la tabla completa con los valores para que ustedes los puedan comprobar de ir sustituyendo los resultados o sustituyendo los valores en las ecuaciones tanto del capacitor como de la resistencia. Lo pongo por aquí. Aquí tengo la tabla para 0 tau,
Para un tau, vean, aquí está 0.5 segundos, 2 tau 1 segundo, 3 tau 1.5 y así hasta que llegamos a los 5 tau. Normalmente nosotros nos quedamos aquí en 5 tau. Los valores que me resultan son 0.5, 1, 1.5, 2 y 2.5 y aquí tengo el voltaje del capacitor, cómo va cambiando, vemos que aquí va subiendo y el voltaje de la resistencia, cómo va descendiendo. Igual, ya mediante con esta tabla y estos valores en Excel, pues construí las gráficas. Estas gráficas ya se ven un poquito más bonitas, ¿no? Aquí en la parte inferior nosotros tenemos tau. Aquí yo veo que tau llega hasta 5. Y este es el régimen transitorio. Y de aquí en adelante ya es el estado estable. ¿Vale? Esto corresponde con el voltaje en el capacitor o condensador. Y, déjenlo pongo en azulito, esto corresponde con el voltaje en la resistencia. Vemos que pues sí, efectivamente, el voltaje en la resistencia va descendiendo y en todo momento, si nosotros sumamos instantáneamente estos dos voltajes, si yo sumo 9.48 más 5.52, vemos que estamos aquí en una trayectoria cerrada, pues la suma de estos dos voltajes me tiene que dar el voltaje de entrada, que en este caso son 15 voltios. Si sumas las dos señales, pues entonces vas a tener el voltaje de 15. Con eso verificamos que la ley de tensiones o la ley de voltajes de Kirchhoff, ley de tensiones, TV no, ley de voltajes o ley de tensiones de Kirchhoff, se cumple. ¿Sale? Pues bueno, eso es todo con este primer ejercicio. Espero que haya quedado claro y si no, pues vamos a seguir haciendo otros ejemplos en los que vamos a tener valores diferentes de 0 aquí en la condición inicial. Vamos a hacer ejercicios en los que vamos a calcular nosotros cuánto vale esa condición inicial si es que el capacitor se encontraba conectado previamente en otra parte del circuito. Por ahora, si te gustó el video, si llegaste hasta aquí, hasta el final, pues te pido que me regales un like, te suscribas, compartas, activa la campanita para que cada vez que suba un video, pues te estén llegando y puedas verlos y actualizarte, ¿vale? Muchas gracias, es todo por hoy y nos vemos la próxima.